Yo no puedo, pues. ¿Por qué? ¿Sale? Llévate si quieres la computadora, estoy en mi celular. Para tu clase. No, pues, pero vamos a nosotros. No, y decirle que yo voy a cenar después a las 8:30, 8:30. ¿Pero qué hora tu clase? Es hasta las 8:30, desde las 6:15. Entonces, nosotros dos podemos ir ahorita a las 7 y vos vas con Leo y Pat, ¿vale? Sí, mejor, eso podemos Le hacer. voy a decir, Decirle eso a Kevin. ah, papi, hasta la... Ustedes pueden ir a las 8:30 y yo quiero estar con hambre. A las 7:30 vamos a ir. ¿Y de qué está tu película? Jóvenes, buenas noches. Por favor, sus cámaras a todos. Ya son las 7:15, tal como habíamos quedado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal el frío? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, estamos entrando a la segunda fase. Creo que el fin de semana anterior, o no recuerdo si fue esta semana, les envié el material del taller de auditoría. ¿Lo recibieron, sí? No, licenciado, no ha llegado. ¿Que no llegó? A ver, lo voy a revisar, ¿sí? En Classroom. La verdad que a ustedes no les había llegado, solo le llegó al anterior grupo. Ahora se los voy a enviar ya. En este momento se los voy a enviar para que lo revisen y sobre ello vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Bueno. Les estoy enviando un video de una película, creo que ya lo deben estar. A ver, revisen si ya lo recibieron. Eso lo vamos a ver al final de la clase, ¿sí? Revisen, por favor. No me aparece. ¿Llegó? No. Todavía, licenciado, no aparece. No, ¿Seguro? no llegó todavía. Ya, lo voy a volver a revisar. Ya, ahora les mando el material, sí. ¿Ya? Váyanse a cenar.
Ya. No llegó. Todavía, Lisa. Buen día. De todas maneras, en este momento estoy enviando. Dice, el material del taller ya llegó ya. ¿Ya llegó? ¿Cuándo llegó? Acaba de llegar. Ya, bueno. Ahorita nomás dice. Sí, voy a esperar unos minutos más que se integren más y vamos a empezar a analizarlo, ¿ya? Dicen, pero llegó en blanco solo Mientras tanto voy a revisar tarea qué No hay nomás. pasó. nada, dicen. Está Llegó en vacío. blanco, Lisa. Lisa. Blanco. Está Dicen está vacío. vacío, solo dice taller de auditoría, pero no tiene ni un archivo o video, no tiene eso. Bueno, Sí, lo voy a dice, no tiene editar. nada. Ya. Voy a buscar archivo. No lo pillo. Ahora sí. Ahora revisen. ¿Les llegó o no? Sí, ya llegó. Es un archivo. Sí. Taller de auditoría y control de sistemas, sí. Sí, dicen ahora sí. En este momento les envío el video entonces. Bueno. Vamos a ver otra vez. Ya. Voy a volver a compartir, a ver si llega ahora. Es que mi internet no está tan bueno. Y una película. Sí, el internet está un pésimo, Lisa. Cuando les da la gana cortan el internet. A ver. Ahora, a ver, revisen si les llegó el video, el link, ¿no? El enlace. Mm.
Bueno, ¿recibieron el video? No, listen. No, Lisa. Nada, dice. A ver, revisen. Bueno, yo pienso que va a tardar. Solo llegó Classroom Supuestamente, en taller nomás En dice. Classroom ya lo voy a revisar, ¿sí? ¿O lo envió aparte, lo envió o junto con el taller de auditoría? Bien. No, no ha llegado aún, entonces. A ver, voy a volver a revisar, ¿sí? Ahora, revisen, por favor. ¿Llegó o no? No me parece. Lisa. Todavía, Lisa. Parece, Todavía Lisa. me parece. Por el chat del Zoom ha llegado, compañeros. Ah, sí, sí, ahí está. A ver, está en el chat de Zoom el link. A ver, véanlo. Me dicen si lo tienen. Sí, Lisa. Ya. Ya. Un video de 2600. Eso lo vamos a dejar para después. Vamos a empezar con nuestro tema, ¿ya?
Por favor, si lo pueden visualizar mejor. La primera parte está en función a todos los conceptos básicos de lo que es una auditoría de sistemas, que no es más que cualquier otra auditoría, ¿sí? Simplemente cambiamos los aspectos relacionados con el medio que vamos a analizar, que vamos a evaluar, que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, la auditoría de sistemas no deja de ser auditoría. Ya. Necesariamente tenemos que tener una planificación, tenemos que tener un programa, tenemos que realizar pruebas, utilizar herramientas de auditoría, ¿sí? Elementos a través de los cuales, herramientas a través de las cuales podamos obtener nosotros información relacionada con el medio que vamos a auditar, ¿sí? Para, a través del análisis realizado y las pruebas respectivas, podamos determinar las evidencias correspondientes en caso de que haya alguna falencia en un sistema, ¿sí? Entonces, necesariamente nosotros vamos a realizar en primera parte el primer punto del primer subtítulo de la auditoría, que es la parte de la planificación, que ustedes la conocen como MPA, ¿sí? ¿Qué es el MPA? ¿Me puede decir alguien qué es un MPA? A ver, doña Heidi Telles. ¿Qué es el MPA, Heidi Telles? ¿Qué significa MPA? Auditoría 1. Estamos hablando de auditoría 1. Heidi. José Carlos Martínez, no lo veo. ¿Qué es un MPA? José Carlos. ¿Me escucha o no, José Carlos? Lo voy a eliminar, José Carlos, si no está en la sala, si no responde a la una. Lice, va a disculpar, estaba. Sí, Lice, los MPA son papeles de trabajo. No, el MPA no es papel de trabajo. Sí. Lice, ¿podía responder? No le estoy... Iber, tranquilo, usted ya le va a tocar responder, ¿sí? A ver, por favor, su cámara, José Carlos. A ver, doña María Fernanda Andrade, ¿qué es un MPA? María Fernanda, no la veo, no la escucho. María Fernanda, la una. Sí, Lice, es que acaba de salir de trabajo. Ya, ¿qué es un MPA? Yo creo que me lo puede decir. Es un memorándum de planificación. Sí, ¿Dicen? sí, es el memorándum de planificación, ya. ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es su estructura? Contribuir a la eficacia de la auditoría. No, la estructura, su contenido. Sí, a ver. A ver, Ivonne Ramos. No la veo, Ivonne. Ivonne Ramos. Bueno, el que no responde cuando les pregunto lo voy a sacar de la clase, ¿sí? Ivonne Ramos, ¿está presente o no? Ivonne Ramos, bueno, la vamos a eliminar. No está. Hasta la próxima clase, Ivonne. Ya está. A ver, Alejandro Colque. La estructura del MPA. Alejandro. Buenas tardes. Buenas noches, mejor dicho. ¿Está Alejandro o no?
A otro Sí, que voy a ingeniero. eliminar. Sí. ¿Qué es un MPA? ¿Cuál es su estructura? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un MPA es un memorándum, listen, de planificación de auditoría. Sí, ¿cuáles son sus componentes? ¿Qué contiene o qué debe contener? Su cámara, por favor, no lo veo, José. ¿Qué debe contener el MPA? ¿Mm? Información sobre antecedentes, Lo más importante del MPA, ¿cuál es el aspecto que se debe tocar en el MPA? Esto es una introducción del proceso de auditoría que vamos a realizar, ¿sí? Vamos, Alejandro. ¿Sabe o no sabe? No me haga perder el tiempo, por favor. Si no lo sabe, diga, no lo sé. no, listen, no lo sé. Bueno, Isabel Hinojosa. Isabel, Buenas noches. buenas noches. Ya, tranquila, está mal su señal, Isabel, tranquila. Vidal, ¿qué es lo más importante, qué es lo que más se debe destacar en un La memorándum? estructura debería tener. No, Isabel, tranquila, ahí está mal su internet, se la escucha entrecortado, ¿sí? Bueno, buenas noches, Lisan. Como anteriormente lo dijeron mis compañeros, el MPA es un memorándum de planificación de auditoría, donde, bueno, generalmente son que documentan los papeles de trabajo, en diferentes operaciones, en algunos aspectos del respaldo en relación a la auditoría, ¿no? A ver, los papeles de trabajo no son un legajo independiente de lo que viene a ser el MPA, no está en un legajo aparte, o está en el mismo legajo. A ver, ¿cuáles son los legajos de auditoría? Empecemos por eso. El legajo permanente Ya, permanente. Luego, de planificación, Lisan. ¿el MPA va en el legajo permanente o en el legajo corriente? En el corriente, Lisan. Me acuerdo. A ver qué opinan los demás. Melissa, por favor. Sí, Lisan. ¿En qué legajo está el MPA? ¿Va en el permanente o en el corriente? En el corriente. A ver, Fernando Rocha. ¿No han hecho legajos en otras materias de auditoría? Sí, en laboratorio, Lisan. Yo sé que en laboratorio 2 hacen, ¿sí? Sí, en legajo permanente, Lisan, que va el MPA. El MPA va en el legajo permanente. Miren cómo hay... A ver, Wendy Cuellas, no la veo, y Vania Picha, solamente veo una pared en el caso de Wendy. Bueno, Vania ya la vi. ¿Dónde está doña Wendy? Solo me muestra... Estoy aquí, Lisan, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? No, lo que pasa, presente, le quería decir. A ver, Carlos Eduardo, hábleme del MPA. Carlos Eduardo.
¿Me puede hablar del MPA? A ver, alguien hábleme del MPA. Tengo 35 estudiantes. No puede ser que ni... Sí, Estamos yo le puedo hablar del iniciando la MPA. segunda... ¿Perdón? Yo le puedo hablar del MPA, dice. Por favor. El MPA es la primera parte, es en la preauditoría. Eso se considera la preauditoría donde se hace toda la planificación, donde se van a ver los objetivos, alcance, todo lo que es la planificación con la empresa y las cartas, ¿no? La presentación de cartas y todo eso para recién entrar al desarrollo de la auditoría. Es una preauditoría. Bueno, es el trabajo previo a la realización de la auditoría y quizás el más importante. ¿Por qué razón? Porque tal como su nombre lo dice, planificación de la auditoría. Toda auditoría debe ser planificada y dentro del proceso de planificación, en todo proyecto que viene a ser al final de cuentas un plan, ¿qué es lo que se debe destacar? ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando nosotros queremos emprender un proyecto? Empecemos por eso. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? ¿Qué es lo primero que se debe definir? Los objetivos, Lisa. Los objetivos. Y lo más importante de toda auditoría, de todo proyecto, la auditoría es un proyecto, decíamos, ¿sí? Entonces, el objetivo. La razón de ser del MPA, podríamos decir que es la definición de los objetivos. De ahí vendrán el alcance, vendrán la definición de recursos, los recursos humanos, tecnológicos, recursos financieros, ¿sí? Todo aquel recurso que se ha utilizado en el proyecto, en este caso en el proceso de auditoría. Se debe elaborar un cronograma de actividades, un diagrama de Gantt, también se lo denomina, ¿sí? Donde se marcan los tiempos de realización de cada una de las fases dentro de todo proceso de auditoría. Sin esto, difícilmente nosotros podemos evaluar la auditoría. ¿Por qué? El objetivo es la base fundamental, decía, de la auditoría, porque cuando nosotros realicemos la auditoría, la tenemos que realizar en función a cada uno de los objetivos establecidos. Y cuando termine o cuando vamos a concluir la auditoría, cuando cumplamos con todos los objetivos definidos en el MPA. Entonces, todo el proceso, desde el inicio, la programación, los controles, las pruebas, todo el análisis que se realice está en función a los objetivos. Todo el proceso que realicemos está en función al cumplimiento de los objetivos. Y estos objetivos están definidos en función básicamente al cumplimiento de lo que establece el control interno informático, en cuanto, dependiendo del tipo de auditoría o de la dirección que tenga la auditoría en el área de la informática. Entonces, básicamente, ustedes tienen el práctico número 4, va a consistir en lo siguiente, y me lo van a presentar para la próxima clase, que es el martes. Estamos en el último mes del semestre, bueno, penúltimo, digamos, porque acabamos hasta fines de julio, tenemos que terminar el semestre. Entonces, para la próxima clase, yo quiero que ustedes me presenten como parte del práctico, me presenten todo aquello que significa un MPA. No les pido un MPA de auditoría,
¿sí? Si no, perdón, no requiere un MPA de auditoría de sistemas, ¿ya? Un MPA de cualquier auditoría que hayan realizado. Puede ser de auditoría ambiental, auditoría gubernamental, auditoría financiera, que es lo que básicamente ustedes elaboran, ¿sí? El trabajo que realizan está en función justamente de todos estos aspectos. Entonces, por favor, para la próxima clase, un MPA y un programa, además de un cuestionario de auditoría, de cualquier auditoría. MPA, programa y cuestionario de auditoría. Y lo van a defender. Y por favor repasen todo aquello que es auditoría. No quiero que ustedes solamente copien. Es evidente que muchos que no hayan realizado el proceso de auditoría, que no hayan hecho el trabajo de auditoría, es lógico que a ver, tengo un problemita con esto. Bueno, no importa. Ahora sí. Ya. Entonces les decía, presentación y defensa de un MPA, un programa y un cuestionario. Ya. Entonces decíamos que lo más importante de una auditoría es el objetivo. El alcance que realizamos está en función a ese objetivo. Los recursos que utilizamos o que vamos a utilizar en el proceso de auditoría están en función al cumplimiento de los objetivos definidos en la auditoría. ¿Sí? Y todos aquellos aspectos importantes del MPA relacionados con los objetivos. Entonces, la base fundamental de todo proyecto, y en este caso del proyecto de auditoría, es el objetivo, o son los objetivos de auditoría. ¿Está claro? Doña María Fernanda, desde que empezó la clase no la veo, ¿está presente o no? Sí, Licen, enseguida prendo mi cámara. Parece que usted está durmiendo, ¿sí? Bueno. Luego, analizando el documento que se les ha enviado antes de realizar o elaborar o planificar la auditoría, tenemos que conocer la empresa. Y para conocer la empresa, tenemos que hacer un estudio preliminar. Es el primer punto, ¿sí? Tengo 5 puntos ahí, después del título principal de la planificación de la auditoría. El primero es el estudio preliminar. ¿Alguien me puede decir qué entiende por estudio preliminar? A ver, nuevamente a Heidi le voy a preguntar. Heidi, ¿qué implicaría el estudio preliminar? ¿En qué consistiría? No Heidi. recuerdo, Licen. No, es que no recuerdo. Ustedes van a ser profesionales. Cuando usted esté trabajando y le den un trabajo, le van a decir, no recuerdo, no lo voy a hacer. No es posible, Heidi. ¿Cuál es el nivel que tenemos en este momento? A ver, José Gabriel, ¿qué entiende usted por estudio preliminar, por favor? Si no me equivoco, el estudio preliminar se basa en la descripción del cliente y en qué consiste su empresa, el entorno en el que existe, mejor dicho. O en el que... La evaluación de la empresa en todos sus aspectos, ¿sí? Sí.
desde el conocimiento, podríamos decir, el rubro de la empresa, los antecedentes de la empresa, ¿sí? Los aspectos generales desde el punto de vista de organización de la empresa, la administración, las finanzas, la informática. Entonces, un panorama amplio. En otras palabras, a través del estudio preliminar, prácticamente vamos a hacer un pequeño diagnóstico. En este caso, del área de sistemas, del área de informática, o dependiendo de a qué vamos a dirigir la auditoría. ¿Está claro? Claro. Entonces, ese es el estudio preliminar. Y para hacer un estudio preliminar, lo primero que se requiere en todo proceso de auditoría, no solamente en la auditoría de sistemas, es qué es lo que primero debemos pedir para conocer la empresa y saber dónde vamos a auditar y a quiénes vamos a auditar. A ver, Jorge, Galaxy A10. ¿Cómo dijo, Lice? No lo escuché muy bien. Y que el internet está un poco lento. ¿Qué es lo primero que debemos requerir o qué información se debe requerir inicialmente para tener una idea de lo que es la empresa, dónde vamos a auditar, a quiénes vamos a auditar? ¿Qué documento debemos solicitar, básicamente? Creo que es... ¿Cómo se le dice? Creo que es el... Bueno, no adivinemos. María Fernanda, nuevamente le hablo y nuevamente quiero verla, por favor. ¿Ya está lista su cámara, María Fernanda? Sí, licenciado. Ya. ¿Qué es lo primero que se requiere? ¿Qué es lo primero que debemos conocer? A ver, ustedes cuando llevan laboratorio 1, en laboratorio 1, ¿qué documentos presentan? ¿Qué documentos presentan o son requeridos en laboratorio 1? Yo veo que presentan un documento de por lo menos 5 centímetros de grosor, si es que no es más, hasta 10 centímetros de grosor. ¿Qué es lo que ven las primeras páginas de ese trabajo del laboratorio 1? Licen, buenas noches. Buenas noches, Erlan. Sería toda la información de la empresa como su NIT, su escritura, su transcripción en su matrícula de comercio. Esa es la parte legal, esa es la parte legal, ¿ya? En la parte administrativa, de la parte administrativa, ¿qué tienen que presentar? Los estados financieros. Ya, ¿qué más? Pero previamente a los estados financieros, yo sé que tienen que presentar un balance de apertura, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de creación de empresas, tengo entendido que ese es el sentido del laboratorio 1. ¿Qué otro documento, desde el punto de vista organizacional, presentan en ese legajo, llamémoslo así? Disculpe, licenciado, ¿los estatutos de la empresa? Ya, todo eso es el aspecto legal, ¿sí? Desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista administrativo, hay algo importante que se requiere. ¿El plan de cuentas? ¿El plan de cuentas, Lice? No. El plan de cuentas está dentro del aspecto financiero, ¿sí? Estoy hablando dentro del aspecto administrativo, organizacional. ¿Un manual de funciones, Lice? Manual de funciones. Pero ese manual de funciones tiene que estar respaldado ¿por qué? El estatuto de la empresa. Desde el punto de vista organizativo, sabemos que tienen que presentar políticas, ¿sí?
tienen que presentar manuales de funciones, manuales de procedimientos, pero ese manual de funciones está respaldando algo, a una estructura. ¿Qué se llama esa estructura orgánica? El organigrama. El organigrama. ¿Cómo yo voy a saber quién tiene qué función y qué es lo que tiene que hacer? A través del organigrama. El organigrama es la base fundamental desde el punto de vista organizacional para toda empresa. Entonces, dentro del estudio preliminar, para la realización del estudio preliminar, nosotros requerimos del organigrama. ¿Ya? Porque en el organigrama nosotros vamos a establecer las fronteras en las cuales se va a realizar la auditoría. Vamos a identificar a los elementos, a las personas que tenemos que auditar, ¿sí? Y la dependencia de ellos mismos en cuanto a las responsabilidades, ¿sí? Porque cada función implica una responsabilidad. Y donde termina la función de uno, termina su responsabilidad, pero empieza la responsabilidad de otro. Y así sucesivamente. Entonces, esos son aspectos fundamentales e importantes desde el punto de vista organizacional. Algo que es fundamental para una auditoría de sistemas como para cualquier auditoría. A ver, en el legajo permanente, ustedes han presentado de las auditorías que han realizado en Laboratorio 2, han requerido ¿ha sido requerido el organigrama, sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Es importante, sí, y lo mismo pasa con la auditoría de sistemas. El organigrama es fundamental. E inclusive, si ustedes van leyendo ese documento que les acabo de enviar, ustedes van a ver que hay que ver la estructura orgánica del área de sistemas. Porque así como como existe una estructura orgánica de toda la organización, cada área, cada función tiene su propia estructura, ¿sí? Por ejemplo, en el área de sistemas, digamos que está el gerente de sistemas. Dentro de la gerencia de sistemas vamos a tener, por decir, al encargado de la base de datos, encargado de las aplicaciones, encargado de redes, es decir, aquella persona que monitorea y realiza todo el proceso en cuanto a la comunicación de los sistemas y la integración de los mismos. Entonces tiene que haber un encargado. Dentro del encargado o el gerente, llamémoslo así, de la base de datos, tiene que haber el DBA. ¿Se acuerdan el de las diapositivas? ¿Qué es el DBA? Está en inglés, sí. ¿Qué es el DBA? Yo les expliqué en las diapositivas. Había una diapositiva que hablaba del DBA. ¿Se acuerdan o no? Administrador de base de datos, licenciado. Administrador de base de datos. Está el OSI. ¿Qué era el OSI? De seguridad, dicen. Sí, pero ¿cuál es su nombre propio? Completo. ¿Qué quiere decir OSI? Oficial de Seguridad de la Información. Oficial de Seguridad de la Información. Bien, Jonathan. Y así, el área de informática tiene su propia estructura. También puede que esté el auditor interno informático, ¿no? Entonces, cada área tiene su propia estructura dentro de la estructura general de la organización. Lógico que en la estructura general de la organización no están todos, ¿no?
área de sistemas, área de finanzas, área de producción, ¿sí? Área de ventas, etc. Entonces, nosotros debemos realizar ese estudio que abarque todos los aspectos relacionados con la seguridad del sistema de información. ¿Cuál es el segundo punto? A ver, léanmelo. Evaluación de revisión y evaluación de controles y seguridades. De controles y seguridades. Muy bien. Evaluación de controles y seguridad. Bueno, la palabra anterior, revisión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Todo sistema de información está establecido por seguridad ¿de qué? De controles. Y hemos hablado de los controles cuando hemos ido explicando las diapositivas. Hemos hablado de un control de tres tipos de controles generales. A ver, por favor, Lisette Párraga, ¿cuáles son los tres controles generales de información? Hemos puesto ejemplos, hemos explicado cuáles son los controles generales. A ver, Nicole Alejandra Velasco. ¿Cuáles son los controles generales que se deben tomar en cuenta en el sistema de información? No lo recuerdo bien, licenciado. No lo acuerdan, no se acuerdan, no lo estudian, ¿sí? Paola Ledesma. Sí, sí. La misma pregunta, ¿dónde se encuentra usted, Paola? Estoy en el trabajo. Bueno, Sebastián. Buenas noches, Sebastián. Confidencialidad, disponibilidad e integridad. No. A ver, Melissa Montero. A ver, cualquiera de ustedes, ¿cuáles son los controles que hemos visto y que se les ha explicado? Exactamente. Y correctivo. ¿Cómo no se van a acordar? Les he pedido ejemplos de controles preventivos. Hemos hablado de ejemplos de controles detectivos. Y hemos establecido que la auditoría es un control detectivo. Control preventivo y es un control detectivo. ¿Dónde se va todo el conocimiento dónde se va todo aquello que se habla en clases, que se explica en clase? No puede ser que de casi 40 estudiantes que en este momento tengo presentes, bueno, son 30. Sé el que pueda responder esta pregunta. ¿En qué andamos los demás? Lamentablemente, yo voy a tener que ajustarles las clavijas a todos. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo permitir que salgan profesionales mediocres. Discúlpenme. Para eso tienen que estudiar. Hemos pasado 2 meses de clases. Bueno, 3 semanas nos hemos dedicado, ni 3 semanas. 1 semana y media nos hemos dedicado, o 2 semanas, a las exposiciones. Pero antes de eso, la mayor parte de la clase de controles. Y ahora, justamente, dentro del proceso de planificación, tenemos que ver y establecer aspectos relacionados con la revisión
¿sí? De controles. Tema tiene control. Ahora, tenemos que ver si esos controles son, en un caso necesario, si son, son suficientes o si hay que implementar o complementar con otro control. Les ha puesto el ejemplo del cajero automático. En un cajero tengo dos controles. Un control que es la cuenta a través de que se identifica a través de la tarjeta y otro que es la clave o el PIN para acceder. Complementarios e interdependientes. El uno, ¿por qué interdependientes? Porque el uno sin el otro no funciona. Los dos, hemos hablado del huevo y la gallina. Hemos dicho que no hay gallina sin huevo y no hay huevo sin gallina. Entonces, si tengo la tarjeta y no tengo el PIN, no hay dinero. Si tengo el PIN y no tengo la tarjeta, tampoco va a haber dinero. Para que haya dinero tiene que estar el PIN y tiene que estar la tarjeta. ¿Les expliqué o no les expliqué todo eso? ¿O será que es por el frío que están un poco medio adormecidos? ¿Sí? José Gabriel, creo que es por el frío, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Les expliqué o no les expliqué? A ver, como grupo no les expliqué y expliqué en el otro grupo. ¿Qué me dicen? A ver, María Fernanda, ¿expliqué o no expliqué esto? Sí, explicó, licenciado. ¿Y por qué no se acuerdan? Juan Carlos. Sí, ¿Por qué no lo recuerdan, Juan Carlos? No sé, dicen el frío, como usted dice. El frío, no creo que sea por frío que les haya hecho olvidar. Se les congeló las ideas. Bueno, entonces, por favor, repasen, estudien, lean. Ese documento, léanmelo. La próxima clase les voy a pedir control. Aparte del control referente al práctico que les estoy dando sobre el MPA, quiero que me lean en forma extensa ese documento que tiene el nombre de taller. Sí. Y les voy a hacer preguntas con aspectos relacionados, tocados en clases anteriores. Les voy a preguntar que ya se lo realizó. O sea que, por favor, pongámonos las pilas, seamos conscientes. ¿Está bien? Yo deseo lo mejor para ustedes. Y por eso mismo yo me esfuerzo por ustedes. Trato de dar lo mejor de lo que yo... Ser buenos profesionales, excelentes profesionales. Pero no puede ser que me defrauden de esa manera. Desde que hemos empezado la clase hice varias preguntas y uno es el que respondió lo que viene a ser un futuro profesional de auditoría, y los demás, ¿dónde estaban? O ya quieren estar en la cama encolchados. ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer? Es nuestro medio, nuestro clima, y no es primera vez que llega un frío, ¿no? Todos los años tenemos surcingo. Todos los años nos quejamos del frío. Celina, ¿qué me puede hablar del proceso de auditoría?
Buenas noches, licenciado, perdón. Buenas noches, Celina. En el proceso de auditoría embarca todo lo que es, como usted Para que puedan estar ustedes presentes, les voy a pasar ahora sí el video. Ya dura 1 hora, 20, 30, 40 minutos. ¿Qué hora es? No. Se va a pasar de la 8 menos 20. Este video terminaría a las 9. Quiero que lo vean ustedes, ¿sí? Por su cuenta. Ahí lo tienen en el chat. Si pueden de ahí bajarlo y verlo. Yo sé que después de que termine ¿alguna pregunta? Licenciado. He quedado medio. Sí, Eso es, sí, es una película, ¿no, Lices? sí, es una película. Belleza, pipoca, ya, Lices. Es Una una pregunta, película. Lice. ¿Será que nos puede compartir esa diapositiva del avance de la materia? ¿Y ustedes no estuvieron en clases cuando pasé las diapositivas? No me llegó a mí eso. ¿Cómo que no le llegó? Más de un mes hemos estado hablando de las diapositivas. Ya lo voy a buscar, Lice, a ver si lo tengo. Y las hemos terminado después de las exposiciones, ¿se acuerdan, no? Terminaron las exposiciones, hemos dedicado una clase entera para terminar todas las diapositivas. Y de ahí hemos hecho un pare, un alto. ¿Por qué razón? Una clase han defendido las diapositivas, las presentaciones que hicieron ustedes. Les hice un control, sí. Y creo que fue la anterior clase o 2 clases atrás. No, la anterior clase creo la suspendí, no me acuerdo por qué motivo. Pero el jueves anterior, el martes, ¿pasamos o no pasamos? A ver, por favor. No, pasamos, Lice. No pasamos, Lice. No nos llegó ningún aviso tampoco. Ah, no. No les dije nada. Nada, Lice, nosotros nos quedamos toda la hora esperándolo. Con ustedes, Lice. Me van a disculpar entonces. Estábamos preocupados, más bien. Bueno, 1000 disculpas. Y me alegro que se preocupen. Bueno, entonces el martes sí me falté. Y no me acuerdo por qué razón. No les mandé ni mensaje. No, Lice. No, Lice. Siempre se olvida de nosotros, Lice. No es que me olvido, siempre les envío mensajes. O a veces envío, ¿sabe cuál es el problema? Que envío los mensajes y a través de Classroom y comparto con grupos. Por ejemplo, esto del material, yo recuerdo que se los mandé a ustedes más, pero miren, no les llegó. Bueno, entonces, ahí vamos a quedar. Abriguémonos, ¿sí? Cuidémonos, porque estos fríos nos atacan a la garganta y el bicho anda suelto por ahí nuevamente buscando pavo. ¿Ya? Vuelvan a todo lo que era el barbijo, ¿sí? No nos confiemos mucho, por más que tengamos 4 vacunas. ¿Todos ustedes ya tienen las 3 o todavía? ¿Por qué no tiene Alejandra? Me falta la tercera. Yo ya estoy en la 4ª, Lice. Ya me hice poner la 4ª. Me alegro.
Me alegro. ¿Y usted, Nicole, se vacunó o no? Solo hasta la segunda dosis, licenciado. Solo hasta la segunda dosis. ¿Y Carlos Eduardo? A la segunda igual es. ¿Y por qué no la tercera? De dejado, ¿no? De dejado. Vayan. Y ahora supuestamente la vacuna que están poniendo como tercera dosis es la mejor vacuna que hay. ¿Sí? Aprovechar. Bueno, jóvenes, señoritas, lean ese material. Nos vemos el martes, ¿sí? Ahí les voy a tomar un control. Dicen, ¿el control es virtual o presencial? Va a ser no, ya dijimos que no es virtual, va a ser en línea y en tiempo real. Tal como lo dieron el anterior control, ¿sí, Marta? Listen, disculpe, antes de que se vaya, el nombre de la película, Listen, para buscarle, por favor, es que no puedo... Código 2600. Ya, gracias. Code 2600. Ya lo subieron al grupo de WhatsApp. Ya tengo WhatsApp en el grupo. Bueno, entonces. Gracias. Lo único que les queda es verla. Sobre las reacciones, comentarios de esa película lo vamos a discutir el próximo jueves, ¿sí? Porque el martes vamos a defender todo lo que de lo que hemos hablado ahora y además vamos a empezar con el trabajo de auditoría. Ya les voy a dar el tema sobre el cual nosotros vamos a centrarnos o concentrarnos para realizar la auditoría, ¿ya? Y probablemente hasta el 10 de julio ya estemos terminando el semestre. En cuanto a avances, ¿sí? Porque del 10 de julio adelante va a ser la defensa ya del trabajo de auditoría. Y Dios quiera que no aumenten los casos para hacerlo esto en forma presencial. Dicen, lo que pidió de los programas y los cuestionarios de auditoría y eso para el día martes. Pero eso lo vamos a hacer en Word. Lo van a hacer en... A ver, yo pienso que ya tienen ustedes. Busquen sus MPAs que ya les hicieron hacer en otra materia. Sáquenle una foto o conviértanlo a PDF y envíenlo. Hay que estudiarlo. Pero previamente estudienlo, sí, porque les voy a preguntar sobre eso. Ahora, si no tuvieron la oportunidad de hacer legajos y trabajar en MPA, trabajar en programas, trabajar en cuestionario, aprovechen la oportunidad para actualizarse. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, entonces ahí vamos a quedar. Tengan un buen sueño, abríguense. Nos vemos el día martes. Tengan un buen fin de semana. Bendiciones para todos. Que Dios nos acompañe y proteja. ¿Ya? Igualmente, Listen. Buenas noches. Gracias, licenciado. Hasta el martes. A cuidarse. Sigan con barbijo, igual que Diego y que hay varios que están, que Wendy. ¿Sí? Cuídense. Nos vemos el martes. Bendiciones. Que Dios nos acompañe y protege. ¿Sí? Hasta el martes. Gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien.